Vamos a la palabra del Señor en este momento y estamos en la segunda parte. Nos quedamos de cómo conocer la voluntad de Dios. Y le voy a decir algo. Mucha gente me escribieron la semana pasada y muchos. Yo hablaba con Eddie y me dice: oye, pastor, pero es que parece que tú y yo estábamos comunicándonos, estábamos hablando sobre esto. Porque una de las cosas que yo, Jorge Molina y Virgen, y todos los que están aquí, Danilo, me preocupa es que nosotros no vengamos a la congregación y a la iglesia solamente por venir o por querer tener un lugar donde estar un rato, un club social. No. La palabra tiene que hacer algo en la vida del ser humano. Wilson me decía: pastor, esto lo que metiste fue duro. Pero no, o sea, no queremos impresionar con mucha palabrería ni nada de estas cosas. Más bien, yo le pido al Señor que puedan entender lo que queremos decir. Porque si no hay entendimiento y recibimos lo que estamos hablando, no vamos para ningún lado. Volvemos a dar vuelta en el mismo lugar. Y entonces habíamos leído la escritura de Hechos capítulo 4, 23, 31. No la vamos a leer otra vez porque tenemos mucho material para leer. Pero sí voy a entrar hoy en una clase muy interesante vamos a hablar sobre el cerebro humano, sobre la mente y sobre todos estos factores que tenemos que mencionar, que son importantes, que están en la palabra. No es que lo mencione la ciencia, es que están en la palabra. Entonces, mira como Romanos 12:2. Mamá, no te di esta, pero la voy a leer yo. Se me olvidó de dártela. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Alguien tiene que escuchar esto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Estoy leyendo otra versión, no me acuerdo qué versión fue la que yo puse aquí. Búscate ahí, mamá, búscate ahí Romanos 12:2, un momentito, pero búscate Reina Valera, a ver cómo lo dice Reina Valera. Esta versión yo creo que es Nueva Traducción Viviente, muy buena, yo la uso para estudiar, Nueva Traducción Viviente. Y la Dios habla hoy también es una versión buena para estudiar. Dios habla hoy es una de mis favoritas. Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy. Ahora, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No imiten, escúchame, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El apóstol aquí va fuerte contra los que estaban en esta iglesia. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mamá, ¿cómo dice la versión Reina Valera? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bella versión, esa es la que me gusta a mí porque yo soy de la senda antigua. Dice aquí la Nueva Traducción Viviente: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pastor, pero no me dijiste nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, bueno, pero tan fácil te la quieren. Hablamos también sobre qué es el significado de voluntad y dijimos la semana pasada y hablamos de que la libre voluntad se había en los años tanto, este personaje trajo una palabra que la doctrina de la iglesia la adoptó como lo que es libre albedrío. Eso es una palabra creada, añadida a nuestra doctrina. No es bíblica, pero es lo que se llama libre voluntad. Entonces la voluntad es la capacidad para ponerse uno
objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzados. O sea, la voluntad no es algo genético. La voluntad no es nada que tú adquieras de tu familia, es adquirido. La psicología define como la capacidad para aplazar la recompensa. Según el diccionario bíblico, la voluntad en la Biblia, lo que podemos llamar, se conoce también como voluntad de mando. La voluntad de Dios es la voluntad de mando. Estudiamos la semana pasada, pero es bueno que hoy no tengas duda de lo que estamos hablando. ¿Ok? Porque yo hablé mucho la semana pasada y tenemos que ir explicando. La voluntad de Dios se llama como su voluntad de mando. Su voluntad es lo que nos manda hacer, lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Entonces, habíamos hablado que para tú conocer la voluntad de Dios, tenemos que saber qué es la soberanía de Dios. Él es soberano y decimos que es soberano. Y dentro de su soberanía explicábamos lo que es los atributos de Dios y qué es la supremacía de Dios en todo esto. Porque la supremacía, hablando en cuanto a factores jerárquicos, es lo máximo. Es lo máximo. También hablamos dentro de todo esto, hablamos del libre albedrío, que es la libre voluntad, que es la decisión que tú tienes por hacer lo bueno o hacer lo malo. Y yo pregunté, ¿quién quiere ir por el camino angosto? Y todo el mundo alzó la mano. ¿Y quién quiere ir por el camino de la puerta ancha? Nadie alzó la mano. Pues tú tienes la voluntad de escoger por el bien y el mal. Eso es libre albedrío. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene duda de eso? Alce la mano en confianza. Aquí estamos para aprender. ¿Ok? Seguimos hacia adelante. Entonces, para tú tener y conocer el señorío, la supremacía y tú entregar tu voluntad, porque el apóstol Pablo dice, mas yo no vivo, vive Cristo en mí, significa que ya tú no te mandas. Tiene que haber un Señor. Entonces Dios en su supremacía y en su soberanía, al ver al hombre que necesitaba un salvoconducto es una forma de poder salvarte, envía y se encarna en la figura de un hombre 100% Dios y 100% hombre, llamado el Jesús profetizado. La sombra de Cristo es el Antiguo Testamento. Al venir Cristo, ya la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Alguien tiene duda? ¿Estamos bien? Está todo claro como un barril de brea. Ay, mi madre. Para tú entregar tu libre albedrío, tu voluntad, tú tienes que reconocer quién es tu Señor. Ve que ahora te voy explicando con más calma. Yo te dije la semana pasada, no te preocupes, que yo mismo voy a tener que entender esto. Y me tuve que entenderlo. Para tú entregar tu voluntad, más vive Cristo en mí, juntamente estoy crucificado con Cristo, significa que ya tú no te mandas, brother. Tú no tienes dominio sobre ti, Cristo vive en ti. Esto se pone mejor. Tienes que reconocer quién es tu Señor. Y tu Señor es el que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Ese es tu abogado. Te mandó el Paracletos, que es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. Y ahora tenemos un abogado que es Cristo. Pero tiene que haber un arrepentimiento dentro para tú reconocer que es Él el dueño.
Un cristiano es una nueva creación y no puedes simplemente dejar de creer. Tienes que declararte que tú creíste, te convertiste, te arrepentiste, confesaste. Tienes tu abogado, ya tú eres una nueva criatura. ¿Por qué tú estás sacando los yo decía y criticaba y sarcásticamente hablo de los que están en guerra espiritual? Una guerra continua y nadie habla de quién ganó la guerra. Ya la ganó Cristo. Deja de estar guerreando por algo que tú no debes guerrear. Resiste al diablo y huirá de ti. Eso es lo que dice la palabra. Entonces después viene el objetivo de la fe, que es Cristo mismo. Hablábamos la semana pasada y hasta aquí nos quedamos. Ahora vamos a esta parte que es importante para terminar los 9 puntos del señorío de Cristo. ¿Alguien tiene preguntas? Seguimos, todo el mundo está claro. Cuando salgo de aquí voy a hacer preguntas a la gente a ver si me contesta. Y esto yo lo dividí en diferentes puntos. Gracias a Dios que mi hija está aquí, Miriam, y que me ayuda a leer. Y le dije ayer, mamá, hay mucho con demasiado aquí. La fe, punto número 4. Nos quedamos la semana pasada en el punto número 3 del señorío. Pero después, escúcheme, hold the horses. Cuando yo terminé la semana pasada, yo hablé de otros 3 puntos. Olvídese de eso ahora. Vamos un poquito para atrás, vamos al señorío de Cristo. Que yo voy a explicar los 3 puntos con denuedo. Punto número 4, la fe verdadera en el señorío de Cristo siempre produce un cambio de vida. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó. Pero estamos en un momento ahora que nuestro Señor demanda: muévete para adelante. No te quedas ahí mismo estancado en el bochinche, en el chisme, en la manipulación, en la murmuración. Deja las cosas para atrás. Que eso no se empodere. Que eso se mantenga en el primer piso. Sigue escalando en la fe. Tienes que dejar eso. Tienes que olvidarte de eso. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. La persona en su interior es transformada por el Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juntamente crucificado. Y el Espíritu Santo nos va guiando por una santidad progresiva si tú te dejas corregir. Él es mi Señor. Entonces dejan el título del Señor y solamente no, Él es mi Salvador, porque Él murió para todos. Entonces ahora no queremos que sea dueño y Señor. Usted está mal. Usted tiene que aprender a dejarlo todo y dejar que el Espíritu Santo te corrija cuando tú te dejas corregir. Yo siempre digo que es el 50%, lo haces tú, y el otro 50% lo hace el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero hijo arrepentido, convertido, tiene una nueva naturaleza. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí el apóstol le mete un fuetazo a la iglesia de Roma y dice: para que sepan que el cuerpo del pecado sea destruido. Y el Hijo de Dios, el verdadero arrepentido cristiano, que no peca. Eso ya murió. Porque tú estás en ese proceso de que el Espíritu Santo te está recordando: cuidado, no lo haga. También no podemos abandonar el amor que Él ha puesto en nuestro corazón. Porque un verdadero hijo de Dios ama a Dios y ama a toda la familia extendida,
Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y por ende, mala mía, mamá. Y por ende, nosotros tenemos que operar en obediencia a los mandamientos. Sabemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Salvador. Y ahora Él nos demanda obediencia, obedecer los mandamientos de Dios. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Maravilla, mamá, es que yo me paso jugando con el papel y a cada rato daño las cosas. Para conocer la voluntad de Dios y el señorío y adoptar ese señorío, tenemos que empezar a obedecer los mandamientos para comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Y tenemos que permanecer en la palabra de Dios totalmente, porque ella es la que nos va a dar vida y ese es nuestro booster diario. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solamente leer la palabra. Nosotros que entendemos y que sabemos que nos arrepentimos, nos convertimos, creímos, confesamos, tenemos al Paracleto, el Espíritu Santo, Él nos selló, Él nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y hacemos buenas obras. Porque una cosa va de la otra, pero las obras no te van a salvar. Ese es el problema de muchos que creemos que dando, que haciendo, vamos a ir al cielo. No, porque ese es Timoteo, el famoso Timoteo. Timoteo, por más que te quiera justificar, no le has dado cara a la realidad. ¿Hasta dónde, muchacho, vas a llegar? Timoteo dice así: yo no le hago mal a nadie. Yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad. Aunque me doy nunca me han visto borracho, ni las veces que me fajo es porque no me han hecho mal. Timoteo creía que estaba bien porque hacía todo bien. Y no es así. En esta vida de reconocer que Él es nuestro Señor, tenemos que entender que las buenas obras van de la mano, pero no es una vía para salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tenemos que continuar en la fe. Colosenses 1, solamente el versículo 21, mamá. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La salvación, la redención, no es añadir a Cristo. Como que yo voy allí porque tengo que cantar 2 coritos y quiero que dar una ofrenda, 5 pesitos. No, eso no es. Y voy los domingos porque para cumplir con mi conciencia. Esto es destruir los ídolos espirituales que nosotros tenemos. Es destruir todo ese pasado que traemos y que está totalmente nosotros cargando con Él. Porque hay cosas que no queremos dejar. Si Él es dueño y Señor, Él quiere que tú lo entregues todo a los pies de Él.
Número 5. Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida piadosa. ¿Qué es piadoso? ¿Qué es piedad? Piadoso, ser bueno, ser honrado, ser honesto. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso la redención, la salvación, no es simplemente un boleto para ir al cielo. Yo siempre digo que nosotros estamos en camino a conquistar nuestra salvación. Aparte no lo entienden, mucha gente no entiende eso. Estamos en camino a conquistarla. Él nos salvó de la muerte eterna. Pero nosotros tenemos que ir de gloria en gloria hasta llegar a conquistar lo que Él nos tiene preparado, inmarcesible. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Que está preparado para el día postrero, que es nuestra corona de vida. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es a través de Cristo. Número 6. La palabra inspirada nos enseña que Cristo es el Señor de todos. Cristo exige entrega incondicional a su voluntad. Le voy a decir algo antes que lea. Jesús y Cristo son dos connotaciones, dos contextos totalmente diferentes. Es el mismo Dios. El nombre no hace la diferencia para Él. Pero Jesús es la figura, Yeshua, que llegó para un pueblo. Y Cristo es la revelación al mundo. Oh, gloria a Dios, te tienes que decir amén a esto. Por eso la historia cambió. La historia no dice antes de Jesús y después de Jesús. ¿Cómo dice la historia? ¿Cómo dice la historia? Antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo. Jesús le dijo a Pedro, tú eres el Cristo. Pedro le contestó, el Hijo del Dios viviente. Marta le dijo, no te he dicho si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, yo sé que voy a resucitar algún día. No, porque tú eres el Cristo. Y lo que se le apareció a Pablo por el camino fue Cristo. Romanos, oye, me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Yo no estoy hablando mal de Jesús, es el mismo. Pero para que entendamos, los estudiantes, tenemos que entender que mi predicación va siempre a favor de Cristo. Como Pablo lo hizo, yo estoy imitando a Cristo. Romanos 6, 17 y 18, mamá. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso aquellos que viven en rebeldía a la voluntad de Dios, te tengo una mala noticia: no heredarán la vida eterna. Porque lo que nosotros somos tenemos que entregarlo incondicional, sin límites a Él. Dios claramente nos dice en su palabra, resiste a los soberbios y da gracia a aquellos que operan en obediencia y humildad. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Punto número 7. Estamos en el señorío de Cristo. Ya conociste la soberanía, la supremacía, que Él es el Dios. Entregaste tu libre voluntad
ahora reconociste que Él es tu Señor. Para tú saber la voluntad, tienes que hacer todo esto. Número 7. Aquellos que verdaderamente se arrepintieron, y yo hago la salvedad, a los que verdaderamente se arrepintieron, están convertidos y creen en Cristo, en el señorío de Cristo, recibiremos amor. Aquellos a quienes amamos, anhelamos amar más. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos, mamá. Si yo amo a mi Señor y digo que Él es mi Señor, ¿cuál es mi deber? Hay gente que están como guardar los mandamientos. Acabo de leerlo. Si me amáis, le dice Juan, transcribe lo que Jesús te estaba diciendo en ese momento. Guarda mis mandamientos. Por eso el punto número 8 dice, la Biblia enseña. Hermano, ponga su atención acá, por favor. Su atención acá. Que el comportamiento es una prueba importante de la fe. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú no puedes predicar un Dios vivo de poder que sana, que restaura, y allá estás haciendo lo que te da la gana. O en tu casa eres un demonio o una demonia. Que Satanás te ve y sale corriendo, que no te conoce. Contra, es verdad, mi hermano. Yo me encontré una vez con una persona, alguien me dijo, no, allá en la casa eso es un revolú, eso es una pelea diaria, es una pelea continua, es una gritería, una habladuría mala. ¿Cómo podemos, hermano, yo lo voy a decir, yo le decía a alguien estos días, yo vivo una vida de plenitud y gozo en mi casa con mi esposa. Yo no podría predicar aquí si mi vida fuera una vida de guerra y contienda. Yo no tendría el valor. Se dañó el mensaje. Íbamos bien. Too bad. Porque de hipócrita está lleno el mundo. Dobles vidas. Porque lo primero que nosotros debemos entender, que nuestra prueba de la fe es un cambio de comportamiento. La obediencia es la evidencia de que nuestra fe es genuina. Porque el primero que obedeció fue Jesús. Fue Jesús el primero que obedeció. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En Juan hace alusión, y aquí en Primera de Juan en la carta vuelve y repite, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos. Ya él se fue, ya él se había ido. Y vuelve y repite el Juan sobre guardar los mandamientos. Si una persona sigue negándose a obedecer a Cristo, está evidenciando que su fe es fake. Y yo he hablado aquí, cuidado con los falsos, cuidado con la falsedad. Y la única forma que usted sabe si alguien es o no es a través del discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:4? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese texto hay que sacarlo de la palabra. De eso estamos nosotros, llenos. Por eso Casa de la Fe, aquí lo que hay son 10 personas. Porque aquí se predica la palabra y se predica la verdad. Digo, estoy exagerando. Se predica la verdad. Porque cuando hay un sitio donde se te motiva
y donde se te habla y te pasan la mano para que tú diezmes y tú des tus cuartos allí, tus cheles, y te dan posición rápida, allí es que yo quiero estar. Ese es mi sitio. No, ese pastor no está regañando y no está hablando duro allí. El que tiene babilla está aquí, aguanta, porque sabe que estamos hablando la verdad, aquí no estamos jugando. Ahora, lo contrario al legalismo, un lugar donde es a fuego, donde la batería, hay que comprar cueros de batería todos los días, porque le dan duro, y eso es un revolú, un sal para afuera, un revolú, porque son revoluces. Ahí también a la gente le gusta estar. Ahí está Dios. Aquí no está Dios. Mira Juan Merente como mira para acá. Estás pegado ahí, papá. Por eso dice, el tal es mentiroso. Si tú no guardas los mandamientos, tú eres un paquetero, brother. Tú eres un mentiroso. Y la verdad no está en ti. Porque cuando la verdad está en ti, tú guardas los mandamientos. Una persona puede afirmar que Cristo es su Salvador y fingir y obedecer al mismo tiempo. O fingir y desobedecer cuantas veces le da la gana. Son como camaleones que cambian de colores sin que tú te des cuenta. Ese fue el caso de Judas Iscariote. Que Jesús sabía qué iba a pasar con él. Jesús sabía qué él iba a hacer. Ya su corazón estaba totalmente podrido y eso lo sabía, pero comía con él. Por eso cuando yo doy la Santa Cena, yo no saco a nadie de la Santa Cena. Todo el mundo puede comer. Pues si Judas comió al lado y comió pescadito y pan, pues ¿para qué yo le voy a decir a la gente, no, si tú no te bautizas no vas a comer la Santa Cena? Eso es religión. Déjese de religión, hermano. Número 9. Los creyentes genuinos no pecan intencional ni deliberadamente, porque son obedientes a Cristo y a la fe en Cristo. Primera de Corintios 1, 6 al 8. Ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes, de este modo no les falta ningún don de Dios, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Gloria a Dios. Dele un amén al Señor por esta palabra. Una persona que se apartó de los caminos del Señor. Nunca estuvo. ¿En qué camino estuvo? Nunca estuvo. Demuestra claramente que nunca nació de nuevo. Y una persona que no ha conocido al Señor puede estar sentado al lado tuyo y venir porque le gusta, pero no hay un compromiso y una vivencia con el Señor. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús vivió esto en carne propia. Jesús tenía apóstoles y tenía discípulos y estaban todos, era un grupo de gente que lo seguían y estaban allí los que estaban velando para bochinchar, o estaban los que querían aprender, o estaban los que estaban buscando la guira para un milagrito. Pero en la palabra del Señor, la soberanía divina, la supremacía y la responsabilidad humana de todo lo que nosotros tenemos, nuestra voluntad propia, no son enemigos. Quizás puede ser que sea difícil el yo someterme al señorío de Cristo, pero aunque sea difícil, tienes que hacerlo, porque comienza una batalla entre espíritu y la carne. Los primeros discípulos
aparentemente, cuando yo leo las escrituras en el libro de los Hechos y desde los evangelios, experimentaban lo mismo, experimentaban las mismas situaciones. Sabían claramente que el sufrir por la causa de Jesús iba a ser difícil, pero era el fin que Jesús quería para ellos. Igual que nosotros, tenemos que entender, número uno, que las personas pecaminosas hacen cosas pecaminosas. El que produce maldad siempre operará en maldad. Ojo con esto, no todo el que está al lado suyo tiene una buena intención. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Número dos, Dios usa malas situaciones, Dios usa situaciones difíciles para un buen producto, un buen propósito. Y esto fue lo que pasó con José. José es un testimonio claramente que sus hermanos lo vendieron a uno como esclavo. Fue puesto en un calabozo. Allí la mujer de Potifar, ya él estando bien, quería tener relaciones con el muchacho. Sale huyendo y lo arrestan nuevamente. Pero de allí dice la palabra, y Jehová estaba con José, y Jehová estuvo con José, y Jehová siempre estuvo con José. Porque él utiliza las malas experiencias de una persona que sabe que él es nuestro Dios, que él es nuestro Señor, que él es el dueño de nuestra vida y que hemos depositado toda mi mente para que Cristo opere a través de mí y yo ser obediente a él. Número 3, la soberanía de Dios nos impulsa a tanto a tener descanso en él. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hay 3 etapas, que fue lo que le dije la semana pasada. Y aquí vamos a meternos en un poquito acerca de lo que es la mente. No es que somos psíquicos ahora, no vaya a creer que se metió ahora espiritista. No. Tengo que hablar sobre esto por lo que les voy a leer. Hay 3 etapas para conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. La palabra aquí nos dice claramente cuál es su voluntad. Pastor, pero es que a veces la leo y no la entiendo. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer entender. Pero tú tienes que tomar y meterte a escudriñar la palabra. Por eso damos discipulado y damos 20 cosas. Entonces, es decir, la voluntad de mando. Y todos aquellos requieren, aquí hay un común denominador, la mente renovada con el discernimiento dado por el Espíritu Santo, que es el que nos puede decir y nos puede dar las directrices de su voluntad. Mamá, Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, Deuteronomio, y con toda tu fuerza. Esto fue dado a Moisés. Moisés lo escribe y esto es una gran mandato que tenemos que cumplir. Pero en el capítulo 22, versículo 37, Jesús vuelve y les dice a los discípulos y a aquel que le pregunta cuál es el otro mandamiento, cuál es el mandamiento que tenemos que cumplir. Y yo solamente le dije a Miriam, léeme el versículo 37 del capítulo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Allá decía fuerzas, aquí ahora utilizan mente.
Y yo decía, ¿por qué me cambió? Y me metí a escudriñar a ver qué pasó aquí. Voy a hablar un poquito ya mismo. Pero ¿qué dice Romanos 12:2? Ahorita lo leíste, quiero que me lo repita. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la mente? Mente aquí y aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4:23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Con estos aires, cuando el río suena es porque agua trae. Quiere decir que la batalla mayor la tenemos en nuestra mente. La etapa número 1. Hay 3 etapas para conocer la voluntad de Dios. La etapa número 1. Primero, la voluntad de mando de Dios se revela con autoridad final y decisiva solamente en su palabra. Pastor, ¿qué palabra? El apóstol Pablo dice, toda la escritura, hablando desde el griego, debidamente inspirada es de Dios. Y si usted no está en los discipulados, le animo a que entre a YouTube y vea las clases de discipulado y se va a dar cuenta de lo que se ha enseñado. Debidamente inspirado. ¿Qué quiere decir, pastor? Que todo esto es inspiración. Mira Luisito allá está preparado. ¿Qué va a decir el pastor? Por acá Angelito, por acá Eli. El apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y averiguamos que es un error de traducción. Toda la escritura debidamente inspirada es de Dios. Cambia totalmente el contexto de lo que se tradujo, que no tiene culpa el apóstol Pablo en la traducción. Lo que significa que cuando estamos hablando de qué es lo inspirado y qué no es lo inspirado, aunque cuando tú puedas leer un texto de Deuteronomio o de Reyes que se habla de tanta muerte y tanta sangre, o un texto de Números o Levítico, que son leyes del Antiguo Testamento para ese pueblo, también puede ser que el Espíritu Santo te dé una revelación de parte de él. Eso yo no lo dudo. No lo dudo. La palabra inspirada que hablamos es la palabra profetas, salmos y algunos libros del Pentateuco. Y por ende, cuando tú te metes totalmente a escudriñar la palabra inspirada, vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Porque es la guerra en la mente. Porque tenemos que vencer y tenemos que dominar la mente. Oye lo que digo aquí. Y necesitamos la mente renovada para comprender y aceptar lo que Dios nos manda en las Escrituras totalmente. Sin la mente renovada, distorsionaremos las Escrituras para evitar sus mandatos radicales a nuestra vida. Por eso la voluntad autoritaria de mando de Dios se encuentra solo en la palabra de Dios. No es lo que te diga un pastor. El pastor, solamente nosotros somos interlocutores de lo que está aquí. Y nosotros, bajo el estudio minucioso, procura nuevamente estar aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza, dice claramente, traza bien la palabra de verdad. No es repetir lo que a mí me enseñaron o lo que yo escuché. Eso no es. Número 2, la segunda etapa
de la voluntad de mando de Dios para saber su voluntad es nuestra aplicación de la verdad bíblica a situaciones nuevas que pueden o no ser abordadas explícitamente en la palabra. Por ejemplo, la Biblia no le dice con qué persona casarse, con qué persona tú te vas a casar. No, cásate con esta porque la Biblia me dice, no, a mí como los rabacucos dicen que te tienes que casar con tu esposa, tienes que tener pelo largo, que te llegue hasta allá, la falda hasta allá, no te puedes depilar y tantas reglas que ellos inventan. Y hay muchas sectas que también provocan ese tipo de leyes. Eso no es lo que está en la palabra. Si tú quieres conocer los detalles del futuro, métete con el Espíritu Santo, caballero, mujer, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Número 3, y aquí es que viene. Bueno esto. Ahora viene. La tercera etapa de la voluntad de mando de Dios es entregar el inconsciente de nuestra mente. Mira, reina está ahí, mira, está ahí, está pegada y dice, vaya, sigue, pastor, sigue, estamos bien. Y me atrevo a decir que un 95% de su comportamiento usted no lo premedita. Hay cosas que se hacen inconscientemente porque no hemos entregado esa área. No voy a hablar lengua hoy. Yo hablé lengua la semana pasada. Me va a tocar un mes más para hablar lengua. Vamos a meterle a esto. Haciendo mi estudio y mi escuelita. Consciente y subconsciente. La diferencia entre mente y cerebro, y hay una gran confusión, porque cuando la palabra nos habla de mente, de pensamiento, de corazón, regularmente lo asociamos todo junto. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve? El hombre inepto es rápido al hablar. El hombre inepto, incrédulo, bruto, es rápido al hablar. ¿Ve? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Renovamos el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Entonces hay una confusión frecuente y es asociar a la mente con el cerebro. Y hay muchas frases que avalan esto. Usa tu mente. Nosotros no le has dicho, a veces a los hijos míos yo les decía, papito, mira, usa el cerebro un poquito más. En otras palabras, ponlo a funcionar más. Y hay veces que nosotros tenemos gente al lado de nosotros que no usan ni en... se dice que un 10% nada más del cerebro se usa. A veces yo no uso solamente un 2% de tan brutalidades que yo hago. Es que me tengo que tomar de ejemplo yo más. A veces yo digo, oye, qué bruto soy yo. Y sale de si no te alabes. No te alabes tanto, hijo. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central localizado. ¿Sabes que el cerebro está aquí? No vaya a creer que el cerebro está aquí. Por favor. El cerebro es un órgano que está dentro del cráneo y tiene dos hemisferios, un tronco encefálico y un cerebelo. El hemisferio derecho controla todo el área izquierda de tu cuerpo. El hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha. ¿Cuántos no sabíamos eso?
Oh, ahora todos lo sabían. ¿Cuántos no lo sabíamos? Muy bien, aprendimos algo hoy. Yo lo aprendí ayer. No hay ningún problema. O sea, si usted cree que usted lo sabe todo, pues usted no sabe nada. El hombre más sabio del mundo, Sócrates, decía: yo solo sé que no sé nada. No se haga el que sabe, usted no sabe nada. Pero sabía. Entonces, tiene un tronco encefálico, que es donde está el cerebro, y el cerebelo está en la parte de atrás. Me parece muy interesante que, tome café negro, por favor. El cerebelo es el encargado de los movimientos. El cerebelo es una partecita que está aquí. De los movimientos de tu cuerpo. Es el encargado de controlar tu equilibrio para caminar y estar parado, y otras funciones motoras complejas. Cuando una persona está perdiendo, y ahora entendí leyendo esto, cuando la persona tiene Alzheimer o demencia, que van apagándose las funciones motoras del cuerpo, es porque su cerebro se va apagando poco a poco. El Alzheimer tiene esa cosa. Señor, reprenda eso, pero eso es la verdad. ¿Qué pasa? Que el cerebro rige funciones específicas para la vida, como la coordinación, la recepción sensorial, el habla, la memoria, la elaboración de pensamientos, el control muscular y la coordinación del movimiento, entre millones de otras funciones. La mente define las funciones superiores del cerebro. Es decir, aquellos atributos que le dan sentido al hacerlas subjetivamente, como que tu mente produce tu personalidad. La mente produce la razón. La mente produce la inteligencia. La mente produce las emociones. Los tres niveles en la mente, hablé del cerebro, hablé de el palo que guarda el cerebro, el cerebelo, pero dentro hay una mente que nosotros no podemos ver, y ahí es donde el enemigo viene a atacar, pero está allí. Y cada parte de la mente tiene funciones específicas que sirven para dar un significado, para aprender, cantar, para tocar un instrumento, captar información, formarnos ideas, percepciones, vivencias, memoria del conocimiento y mucho más. Es aquí donde necesitamos aprender a distinguir estos tres niveles. Número uno, el consciente. Y a veces nosotros hablamos muy bonito y trabajamos todos los días, y a veces no sabemos de lo que estamos, nada de esto. Y es bueno que nosotros sepamos cómo el enemigo viene disfrazado para atacar nuestra mente. Es la parte que se encarga de darnos, el consciente, el don de la percepción de la realidad. Estás consciente. ¿Tú estás consciente? ¿Estás consciente? Sí, estoy aquí. Muy bien, eso. De la realidad de todo lo que te vas dando cuenta en la vida. Y que de acuerdo a tu consciente podrías reproducir, comentar, compartir sin ningún problema, porque estás consciente. Por ejemplo, cosas que percibes, pensamientos que te aparecen, recuerdos en el momento. Número uno, la mente subconsciente. Esta puerta te da el acceso a aquellas cosas y vivencias que tú has tenido. Es información específica que por el momento permanece olvidada. Cuidado. Es decir, hay información que entró por tu mente conscientemente y ha desaparecido por el momento. Si haces un esfuerzo, puede ser que tú la hayas recordado. Ayer hablaba con mi hermano, yo le decía: David, ¿te acuerdas de fulano de tal? Y él me decía: caramba,
aquí y comenzó a hacer la historia de cómo conoció a esa persona, cómo lo conocimos en el año 90, qué sé yo. Porque entonces el consciente se agarra del subconsciente para atraer, y eso mi esposa puede hablar con más detalle porque ella es psicóloga, para atraer el detalle a este momento. ¿Estamos bien? Este nivel es muy metafórico, ya que trae valiosa información desde otra parte que se llama el inconsciente. Vamos a ver para atrás. Hablé del consciente, hablé del subconsciente y ahora aparece el inconsciente. Y esta es la parte importante. Porque el enemigo comienza en el subconsciente a traer y recordarte el pasado, Alba. Y comienzas a hacer inconscientemente cosas que tú no quieres hacer. Que el enemigo solamente, oh gloria a Dios, algo aquí está pasando. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien tiene que recibir esta palabra. Y estamos muy pedagógicos y muy universitarios, pero estamos hablando una verdad. Porque si no se habla y esto no está en mi mente, el enemigo hará conmigo lo que me da la gana y nunca voy a conocer al Señor de mi vida, porque no hemos entregado mi mente completa a aquel que debe manejarla. Oh, gloria al Señor. Y el inconsciente, esto fue lo que a mí me preocupó, ocupa la sexta parte de las 7 partes de la mente. Y es en donde tenemos oculta millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos y que no son recordables. Pero hay uno que siempre las va a recordar. Y es Satanás. Así que los impulsos, tendencias, impresiones, pensamientos que no controla y los recuerdos que reprime están en este espacio. Es que no lo quería hacer. Yo no sé qué pasó. No sé por dónde. ¿Qué hice? El enemigo se aprovecha del inconsciente. Porque nuestra mente no está ocupada en esto. No la llenamos. Estamos morbosamente. Estamos metidos en el teléfono. Estamos metidos totalmente viendo basura. Que lo que está llenando es eso, basura. Y nos pasamos todo el tiempo metidos en el teléfono, asustados que no nos cojan. Ay, déjame ver que no nos cojan. Porque el enemigo nos tiene ciegos. Por eso, desde una perspectiva espiritual, es en el inconsciente, escúcheme por favor, por eso es que no aprendemos, es en el inconsciente donde se cree que se anida, que se establece el verdadero yo. Los psicólogos dicen que es la crisis donde sale tu verdadera personalidad. Y donde están allí en el inconsciente las cosas que quizás debamos elaborar, debamos dejar en la cruz. Para saber cuál es la voluntad de Dios y su soberanía, su supremacía y su señorío, tenemos que entregar nuestra mente totalmente a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no entregas tu mente a Cristo, tu mente va a estar totalmente campo de batalla del enemigo. Nuestra lucha no es ni contra mi hermano ni contra mi hermana. Es contra principados y potestades que están en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Concluyo con esto. Tenemos que derribar argumentos, toda altivez. Tenemos que escudriñar
vivir y enseñar la palabra de Dios. Y esto es verdad. Esto no es cuento de camino. Esto es verdad. Porque no solo de venir a una congregación nos vamos a nutrir. Esto se tiene que estudiar y escudriñar todos los días para que nosotros podamos batallar y resistir al enemigo. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás? Con la palabra. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que rendir tu mente, tu consciente, tu subconsciente, tu inconsciente a la cruz de nuestro Salvador. Y tú verás cómo nosotros vamos a progresar de nuestra fe en Cristo. Dele un aplauso al Señor. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a